palabra de Dios de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Nuestra confesión, amén. Amén. Somos bautistas reformados. Este es el mensaje número 21 de esta confesión. Estamos mirando el capítulo número 6 ya. Estamos viendo de la caída del hombre, del pecado y su castigo. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Precisamente ahora llevan el boletín, que hay un párrafo allí del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Hoy vamos a ver el párrafo 2 y 3, ya que hace 8 días veíamos el párrafo número 1. Y en el párrafo número 1 hablábamos acerca del origen del pecado, es decir, la naturaleza del pecado, la caída del hombre. Hoy vamos a ver párrafos número 2 y 3. Y el párrafo número 2, que tiene solamente 2 secciones, nos va a hablar acerca del pecado representativo. Esto es muy importante, hermanos, porque si entendemos la representación de Adán, vamos a entender la representación de Jesucristo. Amén. Hay un primer Adán y hay un postrer Adán. Hay un primer Adán y hay un segundo Adán, o el último Adán. Así lo presenta la Biblia y habla de Jesucristo. Nosotros aquí hemos hablado de cabezas federales, hoy hemos hablado de cabezas representativas. De hecho, creemos en el pacto federal, o lo que hemos visto, teología pactual. Federalismo o teología pactual. ¿Por qué creemos así, hermanos? Porque estamos aquí y en Adán, el primer Adán, todos estamos condenados. El mundo en Adán está condenado, como lo vamos a ver. Pero se necesitaba el segundo Adán para que los que estén en ese segundo Adán son salvos. Todos los que estemos en el segundo Adán somos salvos. Amén. Yo creo que todos aquí estamos en el segundo Adán. Hermanos, no hay más cabezas representativas y esa es la razón. Así que, ¿cuál es la evangelización que hacemos nosotros? ¿Para qué existe la iglesia? Evangelizamos nosotros para que las personas salgan de ese primer Adán y vengan al segundo Adán. ¿Amén? Amén. Eso es muy, muy, muy importante. Bien, párrafo número 2, pecado representativo, y yo confío que usted tenga la confesión de fe allí. Si no la tiene, hermano, en el celular, yo creo que usted la puede descargar, ahí usted la puede tener también, para que no se pierda. Yo menciono no todos los versos que aparecen ahí, algunos, y de pronto cambio otros que me ayudan, pero bueno. Párrafo número 2 sería pecado representativo, y voy a leerlo. El párrafo número 2 nos dice: por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Pecado representativo. Bien interesante, hermano. Le decía a mi esposa que el tema de hoy tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Estamos en Romanos 1, Romanos 2, y estamos hablando del pecado. Y ha coincidido todo. Bueno, hay dos secciones allí, pero yo voy a mirar la primera sección, pero la parte A, para hablar allí del pecado de ellos. Les trajo su propia caída y perdieron su comunión con Dios. Es decir, está hablando del pecado de ellos, de Adán y Eva, pero vamos a ir aclarando que aquí los que redactaron la confesión alrededor de 300 años no tuvieron en cuenta algo acá que hay que ir corrigiendo. Aquí se habla de ellos, pero la Biblia, hermanos, habla de él. Es decir, el pecado no entró al mundo por Adán y Eva, el pecado entró por Adán. Es muy importante. Eva pecó, obviamente, y Adán pecó. Eva comió del árbol, Adán comió del árbol, como lo veíamos hace 8 días, y cayeron en ese pecado que habíamos dicho que no era un pecado moral, obviamente. Está alabando a Dios el Quiquito. No era un pecado moral. Habíamos dejado claro que cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que Dios en el hombre estableció una ley moral. El hombre, todos los seres humanos nacen con la ley moral de Dios en sus mentes y en sus corazones. Pero a Adán y a Eva, en ese primer pacto que se llama el pacto de obras, Dios les da una ley positiva.
pero era para ellos. ¿Cuál es la ley positiva? No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora que usted está mirando federalismo o el pacto, teología pactual, usted se va a dar cuenta, hermanos, que en cada pacto Dios ha dejado unas leyes positivas. ¿Cuáles son las leyes positivas que nos dejó en el nuevo pacto? Nosotros estamos en el pacto de gracia o estamos en el nuevo pacto. Días y 8 días, hay por lo menos 2 leyes positivas: el bautismo y la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena, o llamado las ordenanzas. Lo que pasa es que a nosotros siempre nos enseñaron así, pero estamos tratando de hablar un poquito más teológico, porque las iglesias reformadas se caracterizan por utilizar teología para que podamos nosotros comprender mucho mejor. Entonces esos 2 mandamientos positivos, hay más, hermanos. Pronto vamos a hablar del otro mandamiento positivo, que es el día del Señor. Entonces que me predico ese tema y ya voy para allá. Cuando termine aquí vamos para allá. Esos mandamientos positivos que Dios dejó son para cumplirlos. De hecho, quiero decirle, como veíamos hace 8 días, cuando Dios le dice a Adán y Eva: de este árbol no pueden comer, y ellos quebrantaban ese mandamiento positivo de no, al quebrantarlo, de comer de ese árbol, automáticamente toda la ley moral que estaba en ellos se quebrantó. De tal manera que cuando Dios nos dejó a nosotros un mandamiento positivo en el nuevo pacto, como bautizarse y participar de la cena, cuando usted no es bautizado o cuando usted no participa de la cena, siendo un hijo de Dios, está en el nuevo pacto, usted es un desobediente, usted está quebrantando ese pacto positivo y por ende quebranta toda la ley moral de Dios y se mete en problemas con Dios. Por eso, hermanos, participar de la cena no es un juego. Todo creyente, todo hijo de Dios debe participar de la Santa Cena. Si alguien aquí no participa, hermano, hable conmigo por favor, más tardar esta semana y miramos a ver qué está pasando. Muchos, y yo anteriormente, no, es que esta semana me enojé con mi esposa, la regañé, no, es que mis hijos, es que yo vengo, no, es que me peleé esta mañana con mi marido y... ¿lo digo o no lo digo? La gente sabe cuando vienen peleados, ¿no? Cuando vienen de la mano o cuando uno viene adelante y lo trata. Sigamos aquí. Sesión 1, la primera parte. El pecado de ellos les trajo su propia caída. El pecado de ellos. Eso lo vamos a mirar. De Adán y Eva les trajo su propia caída y perdieron su comunión con Dios. El pecado de ellos, es decir, de Adán y Eva. Dice, por este pecado, es decir, el pecado de ellos, la primera parte, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud. Note, Dios hizo a Adán y a Eva perfectos, en una justicia perfecta, en una rectitud perfecta. Pero dice aquí la confesión, y ellos cayeron de esa rectitud original y algo más, y de su comunión con Dios. Hermano, el pecado en la vida del creyente hace que se pierda la comunión con Dios, no la relación. Tú y yo estamos seguros, ¿verdad? Amén. Si usted está justificado, hermano, usted está seguro de la salvación, tiene vida eterna. Pero cuando usted peca, usted pierde la comunión con Dios, no la relación. Eso hay que tenerlo muy claro. Adán y Eva perdieron todo. Por eso tenían que volver a nacer, tenían que nacer de nuevo. Vamos a mirar la base bíblica de lo que estamos diciendo acá. Y es Génesis 3, voy a leer otra vez, pero del 6 al 11 y luego 22 al 24, que hace 8 días habíamos leído. Génesis 3, versículos 6 al 11. ¿Vio la mujer que el árbol era bueno para comer? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Note. Y aquí está. Y tomó de su fruto y comió. Dios le dijo que no comiera. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué habíamos dicho hace 8 días? Adán pecó libremente. Adán no lo obligó la suegra porque no tenía. Adán no lo obligó la mujer. No lo obligó la culebra o Satanás ni el demonio. Sí, porque en estas iglesias de hoy día es que pequé porque el diablo, porque el demonio. Toda la culpa se le echa al diablo a los demonios. ¿Y entonces qué? ¿Yo no tengo responsabilidad? ¡Claro que la tiene! Hermano, cuando usted y yo pecamos, no le eche la culpa al diablo ni a los demonios. Usted pecó porque quiso. Y yo pequé porque quise. Ese es el punto. Adán y Eva pecaron porque quisieron. Lo hicieron libremente, sin ninguna coacción, voluntariamente pecaron. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron, note, de la presencia de Dios. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Más Jehová Dios llamó al hombre, hermano. Dios siempre va a llamar al hombre. No importa cuánto se esconda, no importa dónde esté, no importa dónde vaya, Dios lo va a llamar. Dice que entonces Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque has caído. Hermano, ojalá entendiéramos esto. Dios cada día nos da una posición espiritual. Y con la palabra estamos creciendo. Y en ese grupo que tenemos de Cristología, hubo debate esta semana. Bueno, estamos creciendo, hermanos. Todo es para crecer un poquito. Amén. Pero cuando tú y yo pecamos, hermano, caemos. Y le voy a decir algo. Y yo lo digo por mí y por la palabra. Y la próxima vez que escuche otra vez la palabra de Dios, le va a costar más. Le va a ser más difícil. Y no la va a entender tan fácil. Y quizás no la perciba mucho en su espíritu. Hermano, el pecado trae consecuencias terribles. Adán y Eva cayeron. ¿Dónde está? Dios los dejó en un nivel espiritual. ¿Dónde están? Han caído. Cuando tú y yo pecamos, también caemos en alguna parte. No estoy diciendo que perdemos la salvación, pero estoy diciendo que sí caemos y perdemos mucha bendición. De pronto está un mensaje, el mismo mensaje. ¿Pero qué fue? Y el otro, uy, gloria a Dios. Y el otro quiere saltar y comerse a Dios a besos. Y el otro dice, pues tan fanático. No, hermano, es que a él le cayó y usted... ¿Algo? ¿Qué le pasó? Algo pasó, hermano. No sé. ¿Dónde estás? Verso 10, él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le dice, bueno, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí está, has comido del árbol de que te mandé, no comieres porque estás desnudo, has comido. Es decir, no hay razón, Adán y Eva le diría a Dios, no hay razón para que tenga miedo, no hay razón para que se esconda, no hay razón para que te veas desnudo. Algo ha pasado en tu vida. Me desobedeciste. Cuando tú me desobedeces, algo pasa. Hermano, esto es tremendo porque el problema de muchas personas es que creen que porque estamos, estoy hablando de creyentes, que porque estamos en una gracia, en la gracia de Dios, entonces ya yo puedo hacer lo que quiero y no pasa nada. Sí pasa, mi hermano. Escuche, la salvación es por pura gracia de Dios, pero de ahí en adelante Dios requiere de ti, requiere de mí. Santidad, perfección, avanzar, crecer. Así que algo pasa. ¿Has comido del árbol que te mandé no comiera? Pasemos al verso 22. Y mire lo grave. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ya está caído, ¿no? Ya está en pecado. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come vida para siempre. Es decir, Adán y Eva nunca comieron del árbol de la vida, nunca les fue prohibido el árbol de la vida. Ellos podían comer, pero nunca comieron. Comieron fue del otro árbol. Ahora el Señor dice, no vaya a ser que ahora les dé por agarrar también del árbol de la vida. Ya en esa condición ya no pueden comer. Y miren lo que pasa. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? 23. Y los sacó Jehová del huerto de Edén. Hermano, ahora que estamos viendo nosotros el Sabbat, es impresionante, pero la mayoría de los teólogos están diciendo que ese primer huerto del Edén es el templo de Dios. Adán y Eva estaban en el templo de Dios y el Señor los sacó de ese templo. Y el árbol de vida ahí, Jesucristo. Y dice, y los sacó Jehová del huerto para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Uy, lo echó fuera, hermanos, del huerto, del tabernáculo de Dios, del templo de Dios, de la presencia de Dios, lo echó fuera. Y puso al oriente del huerto. Esto es tan grave que dice que puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se removía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, si Adán y Eva se atrevieron a desobedecer a Dios y ahí está el árbol de la vida, ellos van a querer agarrar de ese árbol. ¿Qué hubiera pasado si ellos agarran de ese árbol y comen? Hermano, en ese estado de muerte, ellos van a tener una eternidad, pero sin vuelta atrás. Muerte eternamente. En cambio, si ellos no hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y del mal y hubieran comido el árbol de la vida, entrarían en un estado de glorificación eterno. Porque Jesucristo es ese estado de glorificación eterno para nosotros. Ahora el Señor nos restaura, obviamente, restaura a Adán, lo restaura a nosotros y ahora sí nos permite comer el árbol de la vida para vivir eternamente y para siempre. ¿Pero por qué? Por el sacrificio de Jesucristo, solamente por eso.
Mire lo que dice Romanos 5:12 y otros textos ahí. El 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Muy importante y lo vamos a tener en cuenta. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte. 17, pues por la transgresión de uno reinó la muerte. 18, así que como la transgresión de uno. 19, porque así como la desobediencia de uno. Es decir, usted puede ver ahí, hermano, que hay base bíblica para lo que estamos diciendo en esa primera sección, que el hombre cayó y el hombre es culpable de su caída, de su pecado. Eso es lo que hace parte del pecado original. Cuando hablamos del pecado original, y usted lo va a ver ahí en el boletín, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando Adán cayó, como él es cabeza representativa, en Adán cayó toda la descendencia, todos los humanos. Adán es la cabeza principal. Todos los que vienen de Adán, bueno, todos los humanos, porque yo no creo que alguien venga de otro. Todos los que venimos de Adán, hermanos, caímos en Adán y somos culpables por el pecado de Adán. Bueno, quiero explicar esto porque mucha gente dice, no, pero Adán pecó, a Adán se le dijo no coma del árbol de la vida y él comió de ese árbol de la vida, él es el culpable. ¿Por qué a mí se me va a acusar, se me va a imputar ese pecado de Adán? Hermano, el punto acá otra vez es que Adán es una cabeza federal o una cabeza representativa. Cuando Adán cayó, caímos todos nosotros. Adán desobedeció, desobedecimos todos nosotros. Adán fue expulsado del templo de Dios, todos nosotros fuimos expulsados del templo de Dios. Esa es la razón por la cual todos nosotros nacemos siendo pecadores. Nacemos con pecado, nacemos siendo pecadores. Y usted va a ver el boletín y se va a dar cuenta que el primero que se levantó fue a Pelagio y él dijo, no puede ser así. ¿Cómo me van a decir que el pecado de Adán me afecta a mí? No, eso fue para él. Yo nazco puro, limpio, libre. O como dicen muchos por ahí, ¿no? ¿Quién fue el que dijo eso? El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Exacto. ¿Ah? Eso. Ahora miremos el Salmo 51 del 1 al 5. Y ahí está, hermano, la representación, y que David lo tenía muy bien en cuanto al pecado. Cuando David se arrepiente de su pecado de adulterio, Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, notan de la punta, conforme a la multitud de tus piedades. Cuando habla de Dios dice, tú tienes misericordia, tú tienes piedad, pero cuando habla de Él, esto es muy importante, David nunca se justifica. Cuando habla de Él dice, ten piedad conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Quién tiene las rebeliones? David. Lávame más y más de mi maldad. ¿Quién tiene la maldad? David. Y límpiame de mi pecado. ¿Quién tiene el pecado? David. Porque yo reconozco mis rebeliones. David reconoció sus rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Pablo dijo lo mismo. Yo quiero hacer el bien y hago el mal, es decir, mi pecado está siempre delante de mí. Luego dice, contra ti, solo he pecado. Yo solo he pecado, es contra ti, Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Yo soy el que he hecho lo malo. Luego, cuando dice todo eso, dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y te digo por puro en tu justicia. Y luego cuando reconoce que él es pecador, que todo lo que hizo es culpa de él, luego dice, y esta es la razón, en verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A usted le van a salir los arminianos o todos estos que no están de acuerdo, que dice que el hombre tiene libre albedrío, que dice que el hombre nace bueno, le van a decir, pero un momentico, lo que pasa es que la mamá de David era adúltera y por eso él dice que nació en pecado. Cuando él está diciendo, he aquí en maldad he sido formado, lo que él está diciendo es, mi papá maldadoso, mi mamá maldadosa, tuvieron relaciones sexuales y gestaron a un maldadoso. En maldad he sido formado, y cuando mi madre me da a luz en pecado, me concibió mi madre, porque mi madre es pecadora como yo. María es pecadora. Y ella, siendo una mujer pecadora, el Espíritu Santo en su vientre
engendró, en este caso, a Cristo. Pero Cristo, ni hubo esperma, ahí sí me entro en complicaciones, pero yo estoy seguro que ni hubo óvulo, o si hubo un óvulo, para poder, de alguna manera, ese óvulo, el Señor trabajó para perfeccionarlo, no a María, sino el momento de la gestación. Por eso el único hombre, no hay otro, el único hombre que nació sin pecado fue Jesucristo. El único hombre. Pero eso no quiere decir, porque hacen, ¿cómo se llaman las conclusiones? No, si Jesús nació sin pecado, pues Dios evitó el hombre, entonces, pero está María. Tuvo que ser que María también era pura, porque para nacer Jesús sin pecado, María no tenía pecado. Entonces María, Inmaculada Concepción. No, así no es, hermano. Eso se llama un milagro. Un milagro que Dios usara a una mujer. Yo estoy diciendo que María es mala o como una... No. María inclusive era una virgen y era de las mujeres más puras y más santas, ¿verdad? Pero ella era pecadora, porque David dice, en pecado me concibió mi madre, y María nació siendo pecadora. Pero el Señor gestó, Dios, todo esto para que naciera Jesucristo. Ahora, la sección 1b y 2 de este párrafo número 2, dice así de la confesión. Estamos mirando ese capítulo, ese párrafo número 2, la sesión, la última, dice, nos habla de que nosotros caímos en Él. Ahí dice en ellos, y eso es lo que quiero corregir. Miren lo que dice la confesión, y nosotros en ellos. Es decir, ellos cayeron por su propio pecado, pero luego dice, y nosotros en ellos. Yo le puse entre paréntesis como una corrección, en Él. Nosotros en Él. Porque nosotros no caímos en la pareja, en Adán y Eva. Nosotros caímos fue en Él, en Adán. Ahí hay un pequeño error de la confesión, y esto todos los expositores lo reconocen. Yo tengo un libro de Salvo Andrón, lo reconoce, y todos los pastores que he escuchado acerca de esta parte lo reconocen. Y no solamente eso, la Biblia lo dice claramente, que el pecado no entró por Eva, sino por Adán. Y eso tenemos que verlo. Entonces, nosotros caímos en Él en representación y transmisión. El pecado de nosotros llegó en representación y transmisión. Y ahí donde está el pecado original. El pecado original tiene que ver con esas dos cosas. Que cuando Adán pecó, él me representaba, así que cuando él falló, yo fallé. Ahora, yo digo este punto siempre, hermanos, porque algunos dicen, pero ¿cómo que él me representó a mí? Bueno, si usted no quiere que Adán lo represente, entonces tampoco que lo represente Cristo. Porque la razón por la cual tú y yo vamos al cielo es por la representación que tenemos en Cristo. Es decir, solamente son salvos aquellos a los cuales Cristo representa. Y para aceptar la representación de Cristo hay que aceptar la representación en Adán. Si alguien se para y dice, Adán pecó y yo no soy culpable, a mí no me metan eso. Entonces el Señor dice, listo, si usted no es culpable en Adán, entonces tampoco yo tengo nada que ver contigo. Porque precisamente fue a Adán que se le prometió Génesis 3:15. ¿Verdad? La simiente, que es Jesucristo. ¿Y por qué se le prometió a Adán? Porque en Adán todos pecaron. Entonces ahora en Cristo todos serán justificados y vivificados, como dice Romanos. Pero ese todos, aclaro otra vez como Azuchida lo decía, todos los que están en Adán, todos los hombres, nacimos en Adán pecadores, condenados. Pero todos, cuando la Biblia dice todos los que están en Cristo, no son los mismos todos que están en Adán, sino los que pasaron de Adán a Cristo. ¿Es la diferencia? Esa es la razón por la cual la mayoría va al infierno y muy pocos van al cielo. Para ir al cielo hay que estar en Cristo, es decir, hay que pasar de la representación del primer Adán que falló a la representación del segundo Adán que es Cristo, que no falló. Amén. Y que además hizo una obra salvífica por nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Ahora sí leo la confesión. Y nosotros en Él, aclaro, ese ellos lo quito, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado, y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Es decir, la corrupción, cuando hablamos de radical o corrupción total o depravación total, estamos hablando de que el hombre se corrompió totalmente. Sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, todo lo que sea. Y dice, el cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu fue totalmente corrompido. Es decir, el pecado totalmente. Un niño nace totalmente corrupto, así usted no le vea la maldad.
pero se la manifieste, sino que lo diga Laura, que está lidiando ya con Juan Martín, a ver si él ya no le ve la rebelión, le ve la rebeldía, se le enoja, ya le llora, ya le patalea, no sé si lo ha mordido, pero bueno, tremendo, tremendo. Ya lo dije, pero lo voy a explicar acá. Existen varias posturas con relación a la caída del hombre. La primera, y eso está en el boletín, la primera dice que no fuimos afectados por el pecado de Adán. El hombre nace libre. ¿Quién dijo eso? Pelagio, en el siglo V. Está la otra postura, que es que fuimos afectados, pero no completamente. Es decir, todavía tenemos el libre albedrío. ¿Dónde nació eso? El semipelagianismo, como usted lo va a ver en el boletín, pero más conocido nosotros como el arminianismo. Porque es que el semipelagianismo viene desde el siglo V hasta que apareció Arminio en el siglo XVII, y entonces de ahí para acá ya se llama el arminianismo, o si lo quiere ver de otra manera, el wesleyanismo de Wesley, siglo XIX, ya por ahí. Ok, 1918, no recuerdo cuándo fue Wesley. Entonces, hermanos, en la primera postura no fuimos afectados por el pecado, el hombre nace libre, sin pecado, Pelagio. Está bien, fuimos afectados, pero no completamente. Es decir, Dios nos dejó libre albedrío. Ese es arminianismo, que la gran mayoría de las iglesias, un 80% de las iglesias lo manejan. Yo vengo de ahí, con el arminianismo. Número 3, y esta es la postura nuestra, fuimos afectados completamente por el pecado, es decir, nosotros estamos muertos espiritualmente. ¿Quién dijo eso? La Biblia. Y es la postura de Calvino. Muerto en delito y pecado. Es la postura de la Reforma. Es la postura de los reformadores, tanto bautistas como presbiterianos independientes. Es la postura de las confesiones que conocemos, la confesión de Westminster, la confesión bautista, la confesión de Saboya. Esta es la postura, porque es la postura de la Biblia, que el hombre nace espiritualmente muerto. Y entonces, ¿dónde están los textos? Pues se los voy a mostrar. Claramente la Biblia apoya la postura bíblica o la postura calvinista, es decir, la muerte es la consecuencia del pecado. Miren lo que dice Génesis 2, 16, 17, que ya lo habíamos leído, pero vuelvo otra vez. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Ahí está. Si usted come del árbol, te vas a morir. Y el problema, Adán, es que tú eres una cabeza federal o tú eres una cabeza representativa. Lo que tú hagas te va a afectar toda la humanidad que viene. Ni se atreva a decir que porque el Señor no lo puso a usted. Entre Adán y nosotros hay una diferencia. Adán era perfecto. Nosotros somos pecadores. Así que la embarraríamos peor rápido. El Señor nos está diciendo: no come como el niño. No ha volteado acá cuando ya está comiendo. Esos niños, ¿sí o no que así es? Usted le pone a un niño: no lo toque, y antes como que le estuviera diciendo: corre y lo toca. Eso está en el hombre. Entonces aquí está la advertencia: el día que él comiera, ciertamente morirá. Ahora pregunto: ¿Adán comió? Sí. Claro, y entonces murió. Claro. Y entonces muéstreme una persona que no haya muerto. ¿Y por qué entonces muere toda la gente? Por el pecado. Por el pecado de representación. Adán pecó y le dijo: si come, muere. Él comió, todos morimos, y por eso tenemos que morir. En Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad, mire la maldad, de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo, solamente el mal. ¿Y qué les pasó a esa raza pecadora maldadosa? ¿No murieron con el diluvio? Porque la paga del pecado es muerte. Mire lo que dice Romanos 3, 9 al 12, que lo habíamos leído, pero otra vez: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a justos, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, judíos o gentiles, como está escrito: no hay justo ni aún uno. ¿Alguien se creía justo sin Dios? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Hermano, eso habla de muerte espiritual.
No hay quien busque a Dios. La gente dice, no, las iglesias católicas están repletas de gente buscando a Dios. Las iglesias carismáticas y pentecostales están repletas buscando a Dios, como están diciendo ahora todos estos profetas. Ay, nos están acusando. ¿Sabe qué están diciendo ahora? Los reformadores nos están acusando a nosotros, pero eso es envidia. Porque nosotros tenemos iglesias grandes y mucha plata, ellos no. Ella está sacando eso. Pero ¿qué es lo que está pasando? No hay quien busque a Dios. La pregunta es, ¿están buscando ellos a Dios? No. ¿O están buscando las cosas de Dios? Ama las tinieblas. ¿Están buscando a Dios o están buscando las cosas de Dios? La teología de la prosperidad es las cosas de Dios. La sanidad y liberaciones y todo eso es las cosas de Dios. Es decir, usan a Dios para que le resuelva su problemita. Pero no el problema principal, que es del pecado, es de estar lejos de Dios, ¿verdad? Entonces por eso no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora mire esto, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el texto conocido de Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, está diciendo a la iglesia, ustedes tienen vida ahora, porque Cristo nos dio vida. Pero ¿cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vea, mi amado hermano, la razón por la cual este mundo impío no busca a Dios o no se quiere someter a Dios es por su muerte espiritual. Creo que Martin Lloyd-Jones, yo le envié esta semana una imagen donde él decía, el error más grande que comete la iglesia o un pastor es tratar de pedirle a un inconverso que cambie. O sea, ahí nos morimos, hermano. Por eso cuando una persona no cambia, ¿qué tengo que hacer yo? Orar por él y presentarle el evangelio. Orar por él y presentarle el evangelio. ¿Por qué no quiere cambiar? Yo sigo orando y le sigo presentando el evangelio. Por eso estoy ahora en el evangelio dándole con el nuevo nacimiento. Porque a menos que una persona nazca de nuevo, a menos que una persona sea regenerada, solo ahí comienza a tener la capacidad para obedecer a Dios y para cambiar. Puede venir usted a esta iglesia siendo reformada, puede venir usted a escuchar la palabra expuesta aquí como lo hacemos, pero si Dios no le ha cambiado ese corazón, usted sale a la calle, a su casa, a su trabajo y sigue siendo el mismo, usted no va a cambiar, porque el cambio no lo produce usted, lo produce Dios cuando usted escucha atentamente la palabra de Dios, el evangelio de salvación. No hay otra manera. ¿Qué le digo yo a las personas? Siéntese y escuche el evangelio, coja ese evangelio y léalo, lea la palabra de Dios, ore al Señor y dígale que, Señor, contra ti he pecado, por favor cambia mi corazón, me arrepiento de mi maldad, reconozca su pecado, arrepiéntase y pídele a Dios cambio. Eso es lo que tiene que hacer en vez de procurar cambiar. Usted no cambia nada, ni yo tampoco. Dios es el único que lo puede hacer, porque el cambio se opera de adentro hacia afuera. Si no, se vuelve un legalista y no va a haber cambios en su vida. Pero mire esta joya de pasaje. Algunos se preguntarán, ¿y eso está en la Biblia? Isaías 2, del 2 al 6 lo voy a leer. Isaías 2. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esto es fuerte. El buey conoce a su señor, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Usted puede ver? El pueblo de Dios no conoce a su señor, cuando el asno sí conoce su sitio. Y entonces dice el versículo 4, oh gente pecadora, y le está hablando al pueblo de Israel, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Al que no le gusta el término la depravación total. Este es el punto. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Y luego pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? Es decir, Dios está listo a castigarlos, merecen el castigo. Pero el Señor les está diciendo, ¿por qué quieren que yo los castigue? Pues arrepiéntase. Hermanos, si usted no quiere que Dios lo castigue, arrepiéntase. Amén. Amén. ¿Quieren que los castigue? Dice, ¿por qué? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es decir, la obra del Espíritu Santo no ha podido penetrar en ustedes por su rebelión. Porque, hermanos, para que una persona cambie, debe escuchar la palabra de Dios, debe conocer cuán pecador es, debe arrepentirse de ese pecado y creer que Cristo en la cruz murió para perdonar su pecado, y ahí el Espíritu Santo entró a hacer una obra. Si no hay eso, hermanos, no hay nada. Párrafo número 3, el pecado original. El título sería, bueno, el pecado original, pero sería la transmisión del pecado y sus resultados. La transmisión del pecado y sus resultados. Ahí hay una sola sección, no una única sección, así que vamos a ir por partes. Voy a leerlo. Siendo ellos la raíz de la raza, siendo ellos la raíz de la raza humana, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, cabeza representativa, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, es decir, espirituales, temporales y eternas. Desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libere. Oh, hermano, este es el pecado original, es decir, la transmisión del pecado y sus resultados. Como es una única sesión, vamos por partes. Dice acá, y esto es lo que hay que aclarar, hacer una corrección, siendo ellos la raíz de la raza humana. Aquí otra vez, ese ellos hay que quitarlo y hay que corregir y poner él. Siendo él la raíz de la raza humana. Porque nuestro representante es Adán y no es Adán y Eva. O sea que ellos no va. ¿Dónde vemos eso que nuestro representante es Adán? En la primera parte que estamos viendo. Y hay varios textos acá, pues ya lo habíamos dicho, otra vez lo voy a leer. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. No dice por Adán y Eva. El 17 dice la transgresión de uno. El 18, Romanos 5:18, la transgresión de uno. 19, la desobediencia de un hombre. Pero si quiere podemos ver 1 Corintios 15, 20, 22 y luego 45 al 49 para entender, siempre habla de Adán. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte, note, entró por un hombre, no dice que por la pareja. La muerte entró por un hombre. ¿Y por qué entró la muerte, hermanos? Por el pecado. O sea, cuando Adán pecó, Adán murió, entró en muerte. Si alguien me dice que no es pecador, entonces vamos a esperar 100 años a ver si no se muere. Y si se muere, es pecador. Ok. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ahí ya es Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, Adán, un hombre, ¿ve? También en Cristo todos serán vivificados. Aclaro ese versículo. En Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. Míreme bien lo que le voy a decir, otra gente tiene que aclararlo hasta la saciedad. Porque un universalista le va a decir, o a un arminiano, le va a decir, mire, la Biblia dice que en Adán todos pecaron, en Cristo todos son vivificados. Entonces dice, Adán trajo el pecado a todos los hombres, Cristo trajo la salvación a todos los hombres. ¿Y por qué todos los hombres no son salvos? Ah, no, porque es que ellos no quieren aceptar, porque ellos no quieren creer. Pero Él murió por todos los hombres. No, porque Cristo es cabeza representativa. Así como en Adán, cabeza representativa, todos mueren porque pecaron, así en Cristo todos son vivificados. Otra vez, los que son en Cristo son los que han pasado de Adán a Cristo. Eso es, hermano. Yo creo que lo entendamos eso, porque cuando uno entiende así, va a leer la Biblia, usted ya se da cuenta que hay dos tipos de personas. Los impíos que van al infierno y los creyentes que van con Cristo. Hermano, míreme por favor, Cristo no tiene nada que ver con los que van a ir al infierno.
Cristo tiene solamente que ver. O la oración, por favor. La oración de Juan dijiste, Padre, los que tú me diste, ninguno se perdió. A uno, pero ese era hijo de condenación. ¿Por qué se perdió? ¿Y por qué se van a perder los demás? Hijos de condenación. Padre, los que tú me diste, ninguno se perdió. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía, no lo trae. Y cuando lo trae, yo lo guardo y no perecerá. ¿Por qué no va a perecer? Porque el Padre me lo trajo. Pero hay otros que vienen a la iglesia y el Padre no los trajo, esos se van a perder. Hay pastores que están aquí predicando detrás de un púlpito y el Señor no los trajo y ellos se van a perder, van a ir al infierno. Alguien dice, uy, no sea tan exagerado. Ah, bueno, Mateo 7, 21, 23. En mi nombre echarán fuera demonios, harán muchos milagros, profetizarán, dirán tantas cosas. Y yo les voy a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si no, le hace a Pedrito y le hace a Judas. Sigamos acá, versículo, ¿dónde vamos? Pasemos al 45. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán. Note que es Adán, no está Eva ahí. Alma viviente. El postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, primero se manifiesta el pecado en las personas, por eso está el primer Adán carnal, y luego viene el segundo Adán espiritual, o nosotros. Primero usted pasó por la muerte, y luego tiene la vida. Primero fue lo carnal, luego lo espiritual. Así somos nosotros. Luego dice 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pero mire acá, y sigue enfatizando otra vez. Tal el terrenal, tales los terrenales. Y acá, cual el celestial, tales los celestiales. Hermano, ojo. ¿Cuántos estamos en la cabeza de Cristo representativa? ¿Cuántos estábamos acá? Y entonces, ¿por qué tenemos tendencias de acá? Tal es el terrenal, el primer Adán, así son los terrenales. Pero como es el segundo Adán, que es celestial, tal el celestial, tales los que están en esa cabeza. Por eso, hermano, cuando tú y yo repetimos cosas de allá, arrepintámonos, dolámonos, Señor, por favor, ayúdame a estar aquí, porque tú eres mi representación y yo debo dignificarlo, yo debo seguir tus pisadas, yo debo cumplir el mandato. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo, porque en el primer Adán se perdió, bueno, no se perdió, se dañó, se deterioró la imagen del Señor, pero en el segundo Adán, ahora Cristo es recuperada, mi hermano. Por eso dice aquí, tales, así como son los terrenales, así como el terrenal, así los terrenales, pero como es el celestial, tales los celestiales. Y aquí, así que como hemos traído la imagen del terrenal, todos trajimos la imagen del terrenal caída, traeremos también la imagen del celestial, hermano. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué la teología? ¿Para qué las predicaciones? ¿Para qué usted ofrende y diezma para tener un ministerio aquí con este pastor? Para que todos, hermanos, ahondemos y crezcamos en la imagen de Jesucristo. Amén. Es para eso que es la tarea de la iglesia, que es la tarea de nosotros. Yo no predico ni enseño ni quiero que usted aprenda teología para tener un conocimiento y no más. Tú y yo tenemos que tener ese conocimiento para ser más como Cristo. Amén. Eso es lo que nos identifica, porque seríamos teólogos muertos. Igual no nos sirve el conocimiento si no hay una transformación del Espíritu Santo por medio de ese conocimiento. ¿Para qué? Para ser como el celestial. El otro punto es que Dios designó a Adán como nuestro representante, y lo dice, y vamos con la otra parte de esa única sección. Y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, Adán estaba por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. Eso se llama cabeza federal, cabeza representativa. Estamos hablando del pecado y de Adán, cómo ese pecado afectó a todos. ¿Por qué? Porque Adán cayó, nosotros caímos en él. ¿Por qué? Porque dice, porque estando, es decir, Adán, designado por Dios en lugar de toda la humanidad. Es decir, lo que le pasaba a Adán nos pasaba a nosotros. Pero lo que le pasaba a Cristo nos pasaba a nosotros. Esa es la bendición más grande.
Uno de los pasajes más claros es Romanos 5, 12 al 14, que ya lo leí, lo recontraleí, hay que volverlo a leer, que es un acto consumado. Lo leo otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, mire, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora, bueno, yo sigo leyendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y la pregunta es, si esta gente no tenía la ley, porque la ley fue dada en el Sinaí con Moisés. Por eso dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero ¿por qué había muerte? Dice 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está, el cual es figura, y habla de Cristo, del que había de venir. ¿Cuál es la razón por la cual dice acá y dice, bueno, donde no hay ley no se inculpa de pecado? Sin embargo, la ley viene con Moisés, pero desde Adán hasta Moisés no había ley, pero había muerte. ¿Por qué había muerte? Porque aunque no había una ley escrita, las tablas de la ley, había una ley moral en el corazón de todos los individuos desde Adán, y cuando ellos quebrantaban esa ley moral escrita en sus corazones, ellos tenían que morir. El pecado de Adán. Exactamente, porque en Adán pecamos todos, ¿verdad? Entonces, al no haber ley, no hay pecado, según el versículo 13. Pero ¿por qué murieron? Ya lo expliqué, porque todos estábamos en Adán, que es la cabeza representativa. Ok, si esta representación entonces nos parece injusta, ¿qué le parece la representación de Cristo? Es que estamos viendo todo. Es que estamos viendo. Esa sí que es injusta. No, la representación. Sí, perdón. La representación de Adán, si es injusta, ¿le parece injusta la representación de Cristo? No, porque si Adán nos representó a todos y todos morimos por ser pecadores, ahora Cristo nos representa a todos y nos da vida. ¿Ve? Aquí es donde podemos ver entonces el otro punto, que es que la culpa fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida. La culpa fue imputada, es decir, tú y yo fuimos... ¿Qué es imputado? Y a mí me gusta mucho la imputación, hermano. Imputación es que se le acredita algo que otro hizo. Lo entendemos de esta manera. Adán pecó al desobedecer, y esa desobediencia, por ese pecado, se me imputó a mí. Yo no lo cometí, pero lo recibí, porque Él es cabeza federal. Ahora, Cristo, hermanos, cumplió la ley perfectamente, justo, y esa justicia se me imputa a mí por la fe. ¿Qué le parece? La imputación es muy precioso. Mucha gente no quiere recibir la imputación de Adán, de que yo soy pecador en Adán. Y no, pero sí quiere ser justo en Cristo, ¿no? No, hermanos, tenemos que recibir la imputación de Adán, pecadores, para recibir la imputación de Cristo, justos. Amén. Amén, claro. La parte del párrafo dice: la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Y esta generación ordinaria la podemos ver en Hechos 17:26, donde dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre. Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Así que, hermanos, no hay tal sangre azul. No hay una raza mayor que otra. Porque el Señor hizo a Adán y a Eva, y de ahí vienen todas las razas. Es un misterio, no lo sabemos. ¿Qué pasó? Porque hay amarillos, hay blancos, porque hay negros, rojos, porque bueno, yo no sé. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que de un solo linaje hizo Dios a todos los hombres. Amén. De un solo linaje. Todos nacimos ya caídos. Eso se llama la transmisión. Como dice la última parte ya de este párrafo, para ir terminando. Siendo ahora concebidos en pecado, es decir, nacimos en pecado, y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, si así nacimos,
sujetos a la muerte, a todas las demás desgracias, y estas las desgracias espirituales, alejados de Dios, temporales y eternas. Las temporales es que nos puede ir como perros en misa por causa del pecado. Es más, y lo último que yo siempre me digo, lo que pasó en donde fue ya, ¿en Siria? ¿Siria? Turquía. Bueno, pues sí, cuando ese terremoto que mató, esas son las temporales. Temporales. O a esa señora este hermano que decía que por robarle le pegaron un tiro a la señora. Esas son temporales. Y la gente me pregunta, ¿y por qué eso? Porque el hombre está caído. Porque el hombre está en pecado. Y el pecado de ese asesino se llevó a esa persona. ¿Y por qué si la persona era buena? Mire, no tanto es que haya sido por la esposa de su amigo, sino el que le disparó. Pero entonces, ¿por qué con esa persona? ¿Acaso era que era malo? Hermano, todos aquí estamos expuestos a cualquier desgracia. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Que por qué es el pastor? No, hermano, estamos expuestos a cualquier desgracia. Yo le oro a Dios y digo que me cuide, y yo también procuro cuidarme. Siempre está a la puerta. Yo me quedo aterrado, pero así están las cosas, hermano, se la voy a decir. Yo soy muy casero, y gracias a Dios por el trabajo que me dio de estar en casa preparando y todo. Pero ahora ir a la calle es un peligro. Todos los que están en la calle es un peligro. Protección de Dios, hermano, todo el tiempo. Eso es peligroso. Gracias a Dios. Cuando usted llegue a la casa, dele gracias a Dios. Estamos así. Y es lo que está tratando de decir aquí también, hermano. Esa situación vinieron desgracias espirituales, es decir, muerte espiritualmente, temporales, lo que nos pasa. Y la peor es la eterna, el infierno. Pero aquí está. A no ser que el Señor Jesús los libere. Y quiero leer unos textos acá para ir terminando. Primero le hablo de todo, estamos en desgracia. Regáleme 5 minutos, hermano. Estamos en nueva casa. Más tiempo, ¿no? Mire, ya lo leímos, el Salmo 51, el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, ahí está. Ahora, el Salmo 58.3, para algunos que dicen que ¿cómo así que nací en pecado? Salmo 58.3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, desde el vientre, desde la matriz, ya el impío se apartó de Dios. ¿Y ahí por qué? Porque ya nació apartado. Hermano, todos nacemos apartados de Dios. Por eso yo no creo en el bautismo de infantes, no creemos en el bautismo de niños. Creemos en bautismo de adultos. Cuando ese adulto reciba a Cristo, se arrepienta verdaderamente, sea regenerado, lo bautizamos. Pero él antes no. Y este que es muy conocido, Efesios 2, del 1 al 5, yo lo leo porque a ese es que apunta la convención, cuando está diciendo que todos nosotros somos siervos del pecado, hijos de ira. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, note, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, estábamos ahí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos ahí, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, estábamos ahí. Amén. No se le olvide, vivíamos en los deseos de nuestra carne. Ahorita hay que controlar esos deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Note, y éramos, me gusta esto que es pasado, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, los impíos son hijos de ira. Nosotros éramos hijos de ira. Cuando se la voy a soltar acá. Yo sé que aquí hay personas que están llegando últimamente. Si usted ya fue regenerado, usted pasó a ser ahora hijo de Dios. Pero si usted todavía no es regenerado, si usted no ha nacido de nuevo, usted en este momento que está ahí sentado y no ha nacido de nuevo, usted es un hijo de ira. Bajo la ira de Dios. Es decir, está bajo la ira de Dios. Si se llega a morir ahora, se va para el infierno. Por eso debe arrepentirse, debe creer en Jesús antes de salir de acá. Esto es urgente. Pero mire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y aquí está el cambio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Esto es lo bonito, estando en pecado,
nos dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos. Hermano, tú no te diste vida, yo tampoco. Yo estaba en la muerte espiritualmente, pero el Señor, por medio de la palabra, por su gracia, su misericordia, por cosas de Él, vino y nos dio vida. Amén. Y cuando nos dio vida, nos dio la salvación. Por eso dice, por gracia sois salvos. Amén. Esta transmisión no es física, algo en la criatura, sino es algo moral, es decir, una inclinación. No se quita con la nueva vida esta culpa, el pecado. La culpa sí, el pecado no, sino que se puede amortiguar por el Espíritu. Y este párrafo termina, a no ser que el Señor Jesús los libere. Hermanos, el Señor en la cruz quitó la culpa, es decir, perdonó nuestros pecados, pero no, o como dicen los reformadores, el Señor vino y le quitó el poder al pecado, no quitó el pecado de nosotros. Miren, hermanos, que esta apreciación muy importante. Los impíos, los que no son creyentes, los que no son regenerados, ellos están bajo el poder del pecado, son esclavos del pecado, ellos no pueden dominar el pecado. Nosotros los creyentes que estamos ahora en Cristo, hemos sido libres del poder del pecado. Ya no estamos esclavos del pecado, nosotros tenemos el poder y la autoridad para dominar el pecado, podemos vencer el pecado nosotros ahora, pero seguimos siendo pecadores. Cuando entremos a la glorificación, se quita el pecado de nosotros. Entonces el impío está bajo el poder del pecado, nosotros no. Él no puede pelear. Nosotros peleamos. Nosotros sí peleamos. Por eso cuando una persona peca y siente ese deseo de ofendió a Dios y siente ese deseo de arrepentirse y corre, porque algo hay dentro, el Espíritu Santo. Pero si una persona peca y le vale 5 y sigue siendo lo mismo, eso indica que no es regenerado. Déjenme, yo termino con Juan 8:30-36. Porque termina ese párrafo diciendo, a no ser que el Señor Jesús lo libere. Es decir, ellos van a continuar en ese pecado de la primera cabeza federal, a no ser que el Señor lo libere. Y esta es la liberación de Cristo. Juan 8:30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí está la clave. Tú y yo, hermanos, estamos aquí hoy porque permanecemos en la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y escuchen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? Espíritu, fuera. Conocimiento de la palabra. Ya. Conoceréis la verdad. Hermano, mire, si usted va a que le echen fuera ese demonio, el demonio va a volver con 7 peores. Usted no se deje imponer manos de nadie, ni que nadie le reprenda demonios. Usted lo que necesita es arrepentimiento, usted lo que necesita es conversión. Cuando una persona es convertida verdaderamente, el diablo ya no tiene que ver contigo. Pero si tú no eres convertido, estará lleno de demonios y el diablo con todas sus tretas. Así que lo que debe hacer, en vez de ir a meter la cabeza, que le impongan las manos para que lo liberen, arrepiéntase del pecado, caramba. Amén. Pídale a Dios que le dé un nuevo corazón, arrepiéntase. Lea la palabra. Y lea la palabra y conozca la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. No es un pastor, no es este de allá. Es la verdad, es la palabra. Por eso aquí predicamos la verdad, predicamos la palabra, porque esta es la que lo hace libre. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, si usted está en el punto de los judíos, porque los judíos dijeron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Note, así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Todos nacimos pecadores en esta cabeza representativa del primer Adán, pero si el Hijo libertare, pasaremos a la segunda cabeza del segundo Adán y seremos verdaderamente libres con una salvación plena. Amén. Oremos.